Bueno, pues la buena noticia es que ha habido más altas médicas hoy que en este caso que enfermos, que contagiados, ¿no? 5 nuevos contagiados se dieron en el día de ayer y en cambio se dieron 9 altas médicas. Estamos ya en 73 casos activos de COVID-19 en la isla de Lanzarote. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Valentín Ollané, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Siempre digo lo mismo, estamos casi estancados, ¿no? En el tema COVID. Sí, los datos siguen siendo bastante buenos y sobre todo pues esperanzados con el porcentaje de vacunación que hay, que además va al mismo ritmo de determinadas medidas que se están tomando en relación con esa vuelta a la normalidad que todos necesitamos, como es el tema del ocio, por ejemplo, que seguro que hablaremos. ¿Qué es lo que iba a decir ahora? Que por lo menos alguien se ha alegrado en esta isla, y es que Ulloa Ibarra ya ha abierto el ocio nocturno. Es decir, Ulloa, que alguna vez que usted quiera salir puede estar hasta las 4 de la mañana tranquilamente, que yo sé que a usted no le gusta mucho, en este caso, salir tan tarde, pero si lo quiere hacer ya puede. No sé, supongo que mucha gente estará desentrenada después de la pandemia y después ya un poco del procedimiento que ha tenido la isla de Lanzarote en comparación también con otros territorios donde se ha sido más laxo, ¿no? Con el tema del ocio. Y la verdad que tiene razón Ulloa, estamos todos desentrenados. A mí me dicen ahora quedarme hasta las 4 de la mañana y creo que es para levantarme, porque ya el aguantar hasta las 4 aguantaba uno hace unos años, ¿no? Bueno, es hasta las 4 de todas maneras, pero con certificado o con prueba de antígeno. Sí, sí, prueba de antígeno no, tienes que tener certificado COVID. No, de que está vacunado. De que está vacunado. Bueno, decían que con una prueba si tú vas a un local y presentas una prueba negativa de PCR, todavía mejor. El tema es eso, que hasta las 4 en teoría sí presentas el test el test antígeno, perdón, el certificado COVID. Con lo cual, uno se pregunta un poco cómo pueden regular eso exactamente. Precisamente hay cierto mosqueo. Yo imagino que lo tendrán más o menos un poco amarrado, porque la propuesta la acepta el gobierno de Canarias, pero parte de los propios empresarios de la noche, ¿no? Sí, pero aquí hay algunos, al menos uno que es muy conocido, Ludovic, que no está muy conforme. El Consejo de Gobierno de Canarias aprobaba ayer ampliar los horarios de ocio nocturno en niveles 1 y 2 siempre y cuando se acredite contar con la vacunación completa, haber pasado la enfermedad o contar con una PCR negativa. Esto en Lanzarote afectará en la ampliación de 1 hora más de apertura de los bares, terrazas o discotecas. Es decir, pasarán de 3 a 4 de la mañana. El acuerdo de gobierno, digamos, lo que hace es, aceptar o acceder, a esta petición, de tal forma que se extiende frente a lo contemplado en el decreto ley el horario del ocio nocturno en nivel 1 y en nivel 2 hasta las 4 de la mañana y en el nivel 3 hasta las 3 de la mañana. En el nivel 4 siguen permaneciendo como está en el decreto ley, que es hasta la 1, ¿no?, de la mañana. Es una medida que tiene un alcance temporal determinado hasta el 31 de octubre para ver cómo evoluciona, cómo sigue, y es una medida que en función de los resultados que ofrezca se podrá, seguir prorrogando. Sin embargo, el sector del ocio nocturno ve esta noticia aparentemente positiva con recelo, entendiendo que es complicado pedir a todos los clientes el certificado COVID en la puerta del establecimiento. El gobierno de Canarias es algo ya dantesco, es de risa. No entendemos cómo nos hacen este tipo de cosas, un poco para que bien queda, diciéndonos que nos dan 1 hora de más hasta las 4, condicionada a que pidamos nosotros, los propietarios, los que estamos trabajando, el certificado COVID a los clientes. ¿Cómo va a ser eso? Te condicionan de 3 a 4, poder trabajar 1 horita más, si tú pides certificado COVID a los clientes. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo controlas eso? Si son falsos, si no son falsos, quién se ha vacunado, quién no. Si el cliente no te lo quiere dar, un grupo de 8, 6 están vacunados, 2 no, ¿cómo lo hace? ¿Por qué no meten en eso marrón a nosotros? No tiene lógica. No tiene lógica. Esta ampliación de horarios voluntaria se fundamenta en el informe de la situación epidemiológica emitido por la Dirección General de Salud Pública, emitido ayer jueves, y en el porcentaje de vacunación en las islas, que alcanza hoy el 81,30% de la población diana con pauta completa. Bueno, un poco el enfado de Ludovic es que hasta las 3 no te exigen nada y después, se lo prorroga hasta las 4 y aquellos que estén allí todavía, pues es un follón para esta gente, ¿no? Ya adentro están con copas
Y aunque es verdad que todavía no se permite bailar, Usoa. Bueno, no se permite bailar aquí porque hay otras comunidades autónomas que sí permiten el baile, aunque sea con mascarilla, pero ¿no? separado. Pero por eso te estoy diciendo que hay como, de nuevo, mucha casuística muy diferente y muy dispar en función del territorio del que hablemos. Y en el caso de Ludo, este representante un poco del ocio nocturno, es que tienes razón, porque la gestión también recae de nuevo sobre unos establecimientos que a ver cuál tiene la posibilidad de abrir en las mismas condiciones que cerró. Si no, muchos de ellos que están ya en bancarrota u otros que estarán con servicios mínimos, ¿no? Digamos, entre comillas, para atender a la población que asista, porque no tendrá quizá capacidad de tener el mismo número de trabajadores que antes de la pandemia. Y luego es curioso porque tú realmente puedes estar en la terraza, por ejemplo, de uno de estos establecimientos, ir a entrar en el interior y ahí no tienen por qué solicitarte un certificado COVID. Por eso... A no ser que vayas al baño. Claro. Pero irás con mascarilla, ¿no? Me parece que lo lógico es que todo, o sea, el ocio nocturno está deseando ganar el tiempo perdido, ¿no? Ha sido uno de los sectores más sacrificados por la pandemia, como es lógico, sobre todo en las zonas de interior y todo eso. Entonces, claro, lo lógico sería que si es una propuesta del propio sector, a pesar de lo que dice Ludovic, si es una propuesta del sector, que estés preparado para abrir hasta las 4, lo que pasa es que tienes que tener a alguien que controle, es decir, claro. Porque claro, puede venir una inspección, que yo me río. Que ese es el miedo que tienen ellos, que te venga una inspección y te coja uno ahí que no se lo ha pedido porque se le ha fugado y después te metan a ti una multa. Imagínate, el otro día hablábamos de la residencia de mayores, que había 5 para 232 residencias de mayores. Imagínate para meterse en los pubs a ver pero puede venir un policía municipal que para estas cosas sí están, sobre todo para controlar esas cosas sí están. Pero si la picaresca, perdóname Jorge, ya ha existido, por ejemplo, cuando te han pedido el certificado COVID para viajar, que ha habido muchas personas bueno, pues que lo han falsificado así directamente, que además te tienen que hacer el contraste de ese documento junto con tu DNI, etcétera, pues ni te digo nada ya en estos ambientes en los que, bueno, pues la actitud y el comportamiento siempre es mucho más Hombre, yo digo laxo, que ya ¿no? el extremo de Ayuso, que a partir de, si no me equivoco, a partir del lunes ya se va, lo que es el tema COVID. Es decir, para ellos ya se va a abrir todos los horarios administrativamente como antes de la pandemia, ¿no? Sí, Andalucía también está detrás, es decir, las comunidades también un poco del Partido Popular. Yo te digo una cosa, por ejemplo, la gente que se ha vacunado ya y ya tiene la pauta, lo lógico, quiero decir, es que ya tengas tu certificado COVID. Quiero decir, es como, a mí no me molesta que si soy un negacionista, lógicamente, no me vacuno, no quiero tener COVID, no quiero que nadie me pida absolutamente nada, porque ahí entramos dentro del derecho constitucional o no, de que te permita acceder a determinados sitios. Pero yo, por ejemplo, que sí que me quiero vacunar porque creo que es positivo, pues una vez que me vacuno quiero también el certificado para que no me impidan entrar a determinados sitios. Mira, lo lógico es que la gente que si sale por la noche tenga certificado. Pero estamos hablando ya que en Canarias estamos ya en el 81 y pico. 84, creo. Sí, mira. 84% ya. Pero ya es que, Valentín, es que mucho más no se va a conseguir. No, claro, ahora será la inmunidad, lo que se llama la inmunidad de rebaño, ¿no? Que ya entre los propios que están sin contagiar, pues se contagien de manera leve, porque se lo vamos a contagiar nosotros, gente que tiene ya el virus, que está vacunado y por lo tanto con menor fuerza. Y en definitiva lo que se pretende decir es que ya con el 90% de vacunados o que o están infectados ya, pues, en fin, debería de poder darse mayor libertad. Yo al menos considero que ya no hay vuelta atrás con este tema, no podemos estar para atrás y para adelante como la yenca, ¿no? Por cierto, vamos a cambiar de tema, porque Daniel Jordán es un joven lanzaroteño, Usoa, que creo que ha escrito un libro, si no me equivoco, no sé si tú has tenido oportunidad de leerlo. Le conozco por las redes sociales y sé que es un artista prometedor de la isla de Lanzarote, que ya lleva mucho tiempo en estas lides, pero no he tenido la oportunidad de conocer más a fondo ese libro del que comentas. Pues vamos a ver, porque tenemos una pequeña noticia y así sabemos todo el mundo de qué vamos a hablar. Daniel Jordán ha plasmado en este libro La posibilidad de un museo, su particular visión sobre la situación artística en Lanzarote. A raíz de una exposición colectiva homónima al título del libro, se diserta sobre el arte en la isla. La posibilidad de un museo fue una exposición que realizamos entre un grupo de artistas de aquí de Lanzarote. Fue en el año 2019 en el MIAC, y el objetivo, lo que nos propusimos era incitar a la reflexión sobre
el panorama cultural tan singular y tan inspirador que tenemos en Lanzarote. Jordán analiza el fenómeno paradójico que se vive en Lanzarote, donde el ámbito cultural parece haberse paralizado en el tiempo. Es curioso, es una paradoja, se apoya mucho al artista, tenemos unas instituciones que ofrecen unas condiciones muy ventajosas, muy profesionales, pero sí es verdad que en Lanzarote nos dimos cuenta durante el transcurso de la exposición que lo que pasa aquí es que hay una fuerza a veces muy consciente de la isla que tiende a quedarse congelada en otra época, en los años 80, 90, 70, en esa época tan bonita en la que César Manrique, Pepín Ramírez, un grupo de colaboradores maravillosos, el pueblo lanzaroteño también, pues llevaron a cabo una transformación de la isla sin precedentes, y fue una época muy bonita y parece que inconscientemente queremos quedarnos paralizados en esos años. La posibilidad de un museo está pendiente de presentación, pero ya se encuentra en librerías como la del Puente, en Arrecife. Bueno, pues puede ser, Valentín, yo he podido, nada más que no lo he podido leer, pero sí me han comentado algunos pasajes del libro, y lo que puede crear cierta polémica, y yo creo que es interesante que esta gente joven escriba de un fenómeno que muchos otros hemos visto desde hace mucho tiempo, pero que precisamente por la politización de esta isla se considera que todo aquello que se plantee como una reflexión sobre el papel positivo y negativo que ha podido jugar César Manrique en la isla de Lanzarote se considere como un ataque al artista y a su figura, cuando es todo lo contrario. Fue precisamente nunca Lanzarote tuvo una, digamos, ebullición cultural tan alta como en los años 70, cuando éramos muy pocos, 70, principios de los 80 y 90, y cuando salió de esa erupción, digamos, que era César Manrique, pues salió una serie de jóvenes. Tenemos a gente como Rosana, tenemos a gente que en fin, gente que ha participado en el cine, actores, músicos. En cambio, llevamos casi, pues no sé cuántos años, pero prácticamente ya no sale nadie, ¿no? Sí. De Lanzarote. No, la verdad es que no lo conocía, Jorge, pero me parece bastante interesante, ¿no? Sobre todo que plantea un debate que efectivamente hemos tenido en esta isla, y que, como siempre, se ha politizado cuando es un debate bastante interesante, en el sentido de que la figura de César Manrique de alguna forma no puede eclipsar el que haya nuevos valores artísticos en la isla, pero no porque César Manrique lo quisiera, porque si César Manrique estuviese vivo le daría cancha, claro, lo que haría es avivar ese arte que puede existir entre la gente joven. Lo que pasa es que políticamente, y ahí por ejemplo este Partido Socialista que tenemos ahora gobernando ha tenido mucha culpa, ha utilizado a César como, digamos, como muro de contención de la aparición de nuevo, y cuando aparece alguien nuevo, piensan que es un ataque a la figura de César Manrique y por lo tanto a toda la política del Partido Socialista, una cosa bastante absurda. Claro, pero es que aquí hay una finísima línea, ¿no?, entre lo que viene a ser el principio filosófico, paisajístico, cultural o estético de César Manrique y el ideológico. Y aquí es verdad que se pueden confundir pues distintos planos y perspectivas, en este caso de análisis sobre lo que estaba planteando Daniel. Daniel es una persona que además tiene, digamos, la suerte de haber trabajado fuera de la isla, y esto también le da, bueno, pues un análisis crítico igual más global o más equitativo de lo que pueden tener otros estando simplemente mirándose al ombligo, ¿no? Y luego es cierto esto de la nostalgia de César Manrique, lo ha sufrido en sus propias carnes, entre comillas digo, el decano del Colegio de Arquitectos con el tema del parador, bueno, el mirador de Aría y su rehabilitación, ¿no? Y la cantidad de voces también que han salido al paso diciendo que había sido una aberración la rehabilitación que había planteado esta persona. Es que si sobre el pasado ya de César Manrique no se puede mover ni una piedra, pues estaríamos con un mirador de Aría completamente desalmado, porque estaba en el piso prácticamente. Y por lo tanto esos intentos que hacen otros profesionales después de un siglo, después de un siglo de la muerte de César Manrique, pues siempre se ponen bajo la lupa, ¿no? Y esto de cierta manera también es un poco, yo creo que la crítica indirecta que hacen estas personas como es Daniel Jordán. Sí, efectivamente, yo creo que también esto es como se puede criticar, nadie puede criticar a Dios, pero la Iglesia lo protege de tal manera que la interpreta a su forma, ¿no? Y ha habido pues debate intenso a lo largo de la historia sobre la voluntad, ¿no?, de la religión católica y cristiana. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que, en efecto, hoy
es difícil que se permita en los ambientes culturales oficiales a una figura que pueda simplemente, no digo cuestionar la figura de César Manrique, que no se trata de eso, sino simplemente aportar otro tipo de reflexiones al debate público de la isla, ¿no? Y eso es lo que a mí siempre, como liberal que soy, siempre me ha dolido mucho, ¿no? Porque eso es lo único que hace empobrecer a la isla, empobrecer culturalmente y coartar a muchos jóvenes que pudieran salir, ¿no?, adelante con otro tipo de propuestas, ¿no? No, y que luego, perdóname, que también puede haber artistas y muchos profesionales que sean apolíticos y no necesariamente se tienen que, digamos, encasillar o posicionar en un bando u en otro, o en este caso incluso institucionalizarse. Hay muchos que no buscan el amparo de la institución en términos económicos, y a lo mejor el amparo de la institución en términos de proyección, de utilizar toda la logística, ¿no?, que envuelve a una administración pública. Por lo tanto, yo creo que en la pluralidad está ese enriquecimiento que necesita tanto la isla de Lanzarote, porque en serio, hace mucho, ¿no?, que no tenemos esa sensación de Lanzarote como una referencia artística, cultural en el panorama canario. Yo quería recordar, bueno, cómo por ejemplo también empezó. Es que yo creo que aquí el mayor problema lo tiene, digamos, la cortedad de miras, ¿no?, que tiene, por ejemplo, el actual grupo, el actual Partido Socialista aquí en la isla de Lanzarote. La legislatura se inició con toda la bronca en torno a acabar con todo aquello que hubiese tenido algo que ver la Coalición Canaria. Y en materia cultural todavía están los caballos de Jason Deckers, creo que en una nave. Ese es el ejemplo más claro. Ese es el ejemplo más claro. Tenemos unas obras de arte cedidas durante un tiempo a la isla de Lanzarote. Es lo más parecido a la Inquisición. Y son obras de arte, ¿eh? O sea, que tienen un valor importante, que en otros sitios pelearían por tenerlas, ¿no? Y están en una nave porque un grupo de gobierno no quiere que eclipsara de alguna forma la figura de César o la enturbiara porque estaba cerca del castillo de San José. Yo esas cosas nunca las he entendido. O cuando el que era patrono de la Fundación San Manrique, que después hizo una especie de revisión de la obra de San Manrique, que lo criticaron, censuraron su libro, etcétera, etcétera. Una cosa, la verdad, es que bastante... yo creo que espero que fuese porque era el principio de la legislatura y estaban todavía como en caliente. Pero bueno, sobre todo, y ya termino este debate porque tenemos otros temas, pero sobre todo lo que le doy valor es que a gente joven, que no está contaminada, posiblemente como lo estemos nosotros, pues pueda tener una visión, y me alegro que lo tengan, crítica, que tengan el espíritu crítico que es necesario siempre en la juventud para que pueda cambiar las cosas. Porque si no, todo seguirá igual y hay temor a cambiar cosas que se tienen que cambiar. Bueno, vamos a otro tema. Hemos hablado con gente, comerciantes, restauradores de la calle Real. Como saben, la calle Real es una de las zonas que todavía le está costando mucho salir adelante. Este verano pues parece que las cosas inicialmente fueron bien, pero vamos a ver lo que ellos piensan. La pandemia ha castigado a la isla en todos sus sectores, pero en Arrecife ha hecho algo más de mella. Hoy salimos a la calle para preguntar a los comerciantes cómo está la situación en estos momentos y la idea general es unánime y generalizada. Está saliendo un poquito más que antes, parece se le ha quitado ya un poquito el miedo y están gastando. Julio y agosto sí se notó, sobre todo por el turista nacional, hubo un poquito más de movimiento. Hemos tenido un verano con bastante movimiento para lo que, en comparación con el verano anterior, que no hubo apenas turismo, y este verano pues la verdad que ha estado bastante bien. Julio y agosto han sido buenos meses. La verdad que se ha notado la entrada de turismo y de tanto nacional como internacional. En este aspecto han sido 2 meses más o menos aceptables, pero sin embargo no estamos muy lejos de las cifras de facturación de 2019, año prepandémico. Ojalá y vuelva, que yo, hablando de lo que hablamos antes de la positividad, que ojalá y vuelva, pero que va. Las cajas son muy por debajo. Sí, bastante lejos, la verdad. En 2019, vamos, no se puede comparar, fue un año muy bueno. Nada que ver, yo creo que todavía nos queda bastante por arrancar, pero bueno, visto lo que hemos vivido y tal, pues yo creo que ha sido un verano bastante aceptable. Con todo ello se espera un pequeño descenso habitual en estas fechas que se avecinan, pero el comercio continúa siendo ligeramente optimista con el futuro. Que soy muy positivo, sé que entre todos vamos a sacar esto para adelante. Por una parte quiero creer que sí, porque ya estamos la mayoría vacunados y cada vez, bueno, parece que tomamos conciencia
de las precauciones y de las pautas a seguir, pero por otro lado prefiero mantenerme cauta. Yo creo que vamos bien y que vamos en la línea. Así están las cosas a día de hoy en los comercios de la capital. Bueno, pues un poco hay para todo, pero está claro que la gente lo que está mostrando, Valentín, es cierto optimismo y ganas de que esto avance, ¿no? Sí, porque además el mes de agosto, sobre todo, que hemos visto como hay unos datos ya sobre la llegada de turistas y tal, o de pasajeros, más que turistas, de pasajeros en el aeropuerto de Lanzarote, y aumentó, Jorge, casi un 69% más que en el año 2020. Estamos hablando de que eso lo hemos visto también o sea, esto es turismo nacional fundamentalmente. Lo hemos visto en los hoteles, lo hemos visto en restaurantes y claro, lógicamente se nota en la calle real y bueno, y esto yo creo que es positivo, sobre todo porque hace que haya un mayor consumo, se saque a la gente de los ERTE. Y bueno, y esto pues fundamental, ¿no? De todas maneras, la calle real, Usoa, como bien sabes tú, hay zonas que van mejor, que la gente tiene, por ejemplo, la zona de la calle real, digamos la transversal que va a la iglesia, pues ahí funciona, ciertamente durante todo el año, pero después hay otras zonas más del tema del comercio puro y duro que lo tienen muy complicado, ¿no? Claro, es que hay que diferenciar como en todo comercio de restauración, que es un poco lo que estábamos apuntando el otro día. A ver qué ocurre con la llegada de cruceros, si finalmente se confirma ese calendario que parece muy esperanzador, sobre todo porque se sabe que los turistas que pueden visitar con más frecuencia la capital de la isla y ese centro urbano que tanto necesita de inyección económica, ¿no? Estaba leyendo hace un ratito que precisamente Inglaterra ya ha cambiado ese sistema que tenía de semáforos, ahora va a utilizar otro método, una lista más reducida, digamos, de países que estarían en la lista negra o roja y los que ya estarían en la lista verde o ámbar. Y en este sentido es interesante este posicionamiento porque del turismo británico vamos a depender en los próximos meses y parece que aunque tengan el ratio de la Unión Europea más alto en contagios, están dispuestos a reducir, digamos, el control restrictivo, que también es uno de los más duros de toda Europa con respecto a los que van allá a viajar y sus propios conciudadanos viajando a otras zonas. Entonces, digamos que esa flexibilidad va a ser positiva para Canarias, eso es lo que esperamos todos, y justo hoy se iban a revisar esos datos y parece que ya existe una política, al menos de no estar pidiendo las PCRs, pese a que estés vacunado, etcétera. Bueno, pues esperemos que las cosas sigan por este camino, porque si es así, yo creo que por lo menos a principio de año se puede mejorar la economía de manera importante en Canarias y en Lanzarote en particular. Precisamente hoy hubo la presentación en Marina Lanzarote del Hub Marina Lanzarote, una especie de apuesta de futuro por la isla. Hemos hablado en este caso con algunos de los representantes de este nuevo hub que pretende de alguna manera aunar esfuerzos para mejorar la economía de Lanzarote. En la mañana de hoy, las instalaciones de Marina Lanzarote acogieron la presentación de un proyecto de futuro que pretende dar continuidad a la línea de actuación de la isla en materia de innovación. Estamos montando hoy lo que es la primera piedra de lo que es un hub de innovación turística, ¿no? Yo creo que esto, estoy convencido que va a ser un referente como mínimo a nivel nacional. Y aquí lo que se pretende es pues, analizar los datos del turismo, para eso convertirlo en retos que los emprendedores y empresarios puedan lanzar en proyectos. La situación en Lanzarote ha sido compleja en este último año y medio, pero según José Martínez hemos llegado tan abajo que la cosa solo puede ir a mejor. Yo estoy tremendamente ilusionado que ya hemos tocado ya fondo y lo que nos espera ya es una recuperación. Pero nos toca reflexionar de todo lo que hemos vivido y empezar a hacer cambios, como estamos aquí, de innovar y de reflexionar de qué es lo que queremos para el futuro. Yo creo que lo que hemos vivido en todos estos tiempos nos tiene que ayudar a pensar en un futuro diferente. Para conseguir atraer a un perfil de turista diferente es imprescindible. Ya el cambio que ha habido con todo el tema de la pandemia va a modificar lo que es
el turista por completo. Entonces necesitamos adelantarnos a lo que necesita el turista. El sector turístico recientemente ha solicitado ampliar los ERTEs hasta diciembre, algo con lo que está de acuerdo Martínez. Yo creo que sí, yo creo que ya nos queda el último esfuerzo. Las pymes y las empresas han tenido un daño que ha sido tremendo, y yo creo que lo que necesitamos es ese pequeño soplido de impulso económico para poder salir y para que el 2022 sea ya un despegue del sector turístico. Hub Marina Lanzarote ya es una realidad y una declaración de intenciones de cara al futuro. Bueno, pues ya veremos y haremos un seguimiento de ese hub de Marina Lanzarote, a ver cómo avanza. ¿Qué te parece la idea, Usoa? Pues hasta que no me la definan mejor no puedo contestar. Vale, no sé. Sí, hombre, parece que es una especie de hub, se supone que es un foro, una tormenta de ideas, ¿no? Sí. Sobre debatir sobre el futuro. Me parece un foro en que intenta de alguna manera reunir a especialistas. Claro. Se van a ir celebrando especie de charlas, medios congresos y tal, donde se aportan ideas para tratar de cambiar, digamos, en este caso si se puede cambiar, que es un tema siempre muy recurrente, sí. El perfil del turista. El perfil del turista, la propia actividad económica, si se puede ir a otro, con la innovación, la tecnología, a otros campos económicos, en fin. Una especie de... Sí, un foro de debate. Yo creo que está muy bien, está muy bien. Esto es un poco la idea que, bueno, cuando los economistas famosos, el informe aquel fallido, pero bueno, sí que está bien ir, bueno, que se vaya avanzando, porque la realidad, ahora a partir de que, digamos, estemos en una fase de pospandemia, veremos cómo efectivamente evoluciona el turismo, no solo de lo que oferta, sino también de lo que se demanda. Irás viendo, lo que no se puede decir, no, a partir del 2022 ya no vamos a tener turismo con, yo qué sé, con todo incluido, por ejemplo, en determinados hoteles. No, porque a lo mejor lo que te están demandando los turistas que van a venir sigue siendo un todo incluido, que esté de relax, que no tenga que... Por mucho que sepamos que, bueno, que lógicamente es mejor el turismo que no tiene todo incluido. Por ejemplo, se me ocurre este ejemplo. Y aparte que tampoco nos podemos engañar, es decir, cambiar el modelo económico de Canarias y el de Lanzarote es simplemente imposible. Otra cosa es que se pueda mejorar ese producto que tenemos y se pueda no solo mejorar, sino también que pueda participar otro tipo de actividades, ¿no? Complementarias, pero siempre será complementaria y nunca podrán sustituir al motor económico de las islas, que es sin duda el turismo. No sé si quiere decir algo, Usoa. No, es que no entiendo muy bien cuál es la diferencia, a lo mejor, de este foro de debate o de análisis. Vale, me habéis hablado de la innovación, de la tecnología, de los datos y de la información, pero ya existen también foros, ¿no? Vinculados con las instituciones y las administraciones privadas, como pueden ser, no sé, la SPEL, el Patronato de Turismo. Existen, digamos, otras plataformas en las que este trabajo ya se viene haciendo. No sé cuál es un poco la particularidad o la peculiaridad de este en concreto. Sé que a nivel Canarias se están desarrollando plataformas de este tipo, vinculadas muchas de ellas al gobierno de Canarias, con ese concepto Canarias Destino, también intentando llamar la atención pues, de un turista de mayor poder adquisitivo o con otro tipo de inquietudes en sus planificaciones de las vacaciones. Pero, insisto, hasta que no entienda por mí misma en qué consiste la iniciativa, es que no puedo comentar más. Pues ya tendremos tiempo de profundizar. Por cierto, que hay un rumor que está en las redes sociales desde hace ya unos días, al menos a mí me lo comentaron desde el día antes de los Dolores, el día 15 de septiembre, y que corría por algunas redes sociales, y es que se estaba diciendo que se estaban matando a las cabras del risco de Famara, a las cabras silvestradas, dentro de ese proyecto de medio ambiente, de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, de extraer las cabras para evitar que perjudiquen a la flora de la isla. De momento, las noticias que tenemos del propio Cabildo de Lanzarote es que ellos tengan, o que tienen confirmado que de momento no se está actuando de esa manera en el risco de Famara. Pero es cierto que hoy presentaba Coalición Canaria una iniciativa en el Parlamento de Canarias pidiendo que se suspendiera ya de
de manera oficial ese proyecto de abatirla. Otra cosa es que se saquen por otro método. Bueno, vamos a ir a La Palma, porque como saben, ayer estuve hablando con don Nemesio Pérez, que es vulcanológico. Es un volcán, la verdad que es un volcán, pero en este caso es el director de Involcán, que es el Instituto Vulcanológico de Canarias. Pero ahora tenemos a un vecino, queremos hablar con un vecino, y en este caso agricultor de La Palma. Andrés Concesión, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Andrés, ¿cómo está la gente por ahí? ¿Tranquila de momento o hay cierta preocupación en el cuerpo? Bueno, en la zona donde yo vivo, que dice que es el epicentro, que es en la zona de Jerez y Las Manchas, tenemos preocación, pero no por los movimientos, sino por lo que nos dicen. Ya, porque usted ahora, por ejemplo, en estas últimas horas, o en la noche prácticamente ha habido muy poco, ¿no? Muy poco movimiento sísmico. Muy poco, no se han sentido. ¿Y usted ha sentido alguno a lo largo de esta crisis sísmica? Sí, lo hemos sentido. Además estamos justo en la zona donde dice que si hay un posible volcán va a reventar. Es decir, ¿usted tiene todo preparado ya para salir corriendo? Bueno, tenemos todo preparado, pero ahora ya nos estamos tranquilizando porque pensamos que esto no... Los vecinos, hoy mismo, antes estuve hablando con un vecino que tiene la experiencia de los dos volcanes. Sí. Y él dice que es imposible porque no ha habido movimientos fuertes para eso, ¿entiendes? Ya. Como que nos estamos tranquilizando más los vecinos que los demás. Que los demás. No, lo que pasa es que a veces hay algunos científicos que tienen ganas de que explote el volcán porque le encantaría verlo y estudiarlo. Es que esto es lo que estamos pensando mucho. Porque es que el mismo presidente del gobierno de Canarias que dijera anoche que la zona esta donde yo me encuentro ahora mismo teníamos que evacuar y tal, y lo que me decían los vecinos esta mañana, dice, pero si no hay movimientos para esto. Ya, bueno, lo cierto es que oficialmente ahora mismo hay cerca de 35.000 vecinos, que es algo casi el 40% de la población de La Palma, si no me equivoco, que están en alerta para evacuar sus casas si finalmente hay una erupción, ¿no? Sí. ¿A ustedes le han dicho algo oficialmente, los ayuntamientos o algo? No, oficialmente no nos han dicho nada. Por ejemplo, aquí en la zona donde yo estoy. Ahora, a como 1 kilómetro de aquí, se han venido el alcalde y les ha dicho, la aconseja, ¿entiendes? Que tengan algo preparado para salir. Ya. Pero lo que me dicen los vecinos, la experiencia que tienen, por ejemplo, del de San Juan y eso, sí, que no es tan rápido, que la lava caminaba como a 4 metros la hora, ¿entiendes? Ya. En este caso, ¿qué edad tiene usted, Andrés? 61. 61, es decir, que vio de niño, o lo vio, o por lo menos le contaron de niño, el de Teneguía. No, yo lo vi y además de mi casa se veía el Teneguía. Ah, sí. Y le voy a contar, mi padre tenía una tienda, sí, una tienda de barrio, sí, y ese sí que se movía. Mire, estamos a 12 kilómetros de ahí. Ya. Y cuando había movimiento por la noche nos íbamos para un garaje que era de plancha, los vecinos y todos nos metíamos ahí, porque si se caía el techo no nos pasaba nada. Claro, porque era de plancha, de uralita. Pero no, de zinc, de esta finita de zinc, de hierro. Vale. Y lo que me decía el vecino hoy, antes, un momento, el que ha vivido los dos, que cuando el mismo San Juan se oían las paredes cantar y esto no hemos oído nada. Ya. Es decir, que por lo menos de momento ahora hay cierta tranquilidad entre los vecinos de La Palma, sobre todo aquellos que están lo más cerca del Paso, ¿no? Que es donde está... Yo estoy entre el Paso y... Bueno, estoy en Los Llanos, pero estoy pegadito al Paso. Ah, vale. Porque sabe que la carretera Fuencaliente es la que divide los dos municipios, el Paso y Los Llanos. Ya. Y en Jerez pertenece parte al Paso y parte a Los Llanos, que es ahí donde dice que va a estar el epicentro. Ya. Pues nada, bueno, perdona que un compañero mío quiere hacerte una pregunta. Sí, Andrés. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Oí el otro día que bueno, que como la zona efectivamente que es digamos el posible epicentro, pertenece parte o casi todo al municipio del Paso, que en el Paso, como fue también el incendio hace poco también, que los vecinos también un poco estaban ya, tenían más o menos controlado lo que es una evacuación, etcétera, y estaba más o menos, quiero decir que si hay que hacer una evacuación rápido, tenían ya pues la experiencia trágica, lógicamente, del incendio. Sí, ¿no? es cierto. Pero mire, el epicentro está más en la parte de Los Llanos que en la parte del Paso. Ok. Amigo. Bueno, más o menos, si conoce, es una plaza que la llaman La Glorieta, que la hizo Luis Morera. Sí. Ahí más o menos, ahí está el epicentro.
En El Paso... Es en los llanos, pero coge Sí. parte del Paso también. Pero yo recuerdo cuando era muy joven, de allí llegó a haber una pista de aeropuerto, ¿no? En la zona del Paso, arriba, ¿no? ¿Nunca llegó a haber una pista? No. Esto está mucho más hacia el sur. Ya. Vale, pues de acuerdo. Pues Andrés, pues mucha suerte y esperemos que no ocurra nada. Vale, muchas gracias. Venga, muchas gracias. un abrazo. Vale. Mira, vamos a ir rápidamente, 3 minutos nada más, con Elide Martín. Elide Martín es una palmera, pero afincada en Lanzarote, pero que curiosamente pues tiene allí familia y estaba precisamente, está ahora mismo en la zona de muy cercana también a donde se está produciendo esos movimientos sísmicos en La Palma. Elide, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, Jorge Col. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tranquila de momento? Sí, de momento más tranquila, más tranquila. ¿No te vienes para Lanzarote corriendo, no, de momento? No, para nada, para nada. Bueno. Ya he vivido la experiencia de un volcán, que es el Teneguía, y pues bueno, lo estoy llevando muy bien. Ahora mismo me estaba comentando, Andrés Concepción, que es un vecino también de La Palma, me estaba comentando que la gente ahora se ha tranquilizado mucho más porque ya en los últimos días ha ido disminuyendo los movimientos sísmicos. Sí, ciertamente, es así. Y en ese sentido, la gente ahora, cuando tú hablas con ellos y tal, porque te han dicho algo las autoridades de que tienen que estar preparados para salir. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y qué es lo que le dicen que tienen que tener? Bueno, hay que estar preparados, su mochilita, sus cosas personales. Y bueno, Jorge, pues lo normal, ¿no? Tener la documentación, sus medicamentos, las personas mayores, lo justo, ¿no? Ya. Tú personalmente, una de las preocupaciones mayores debe ser tu madre, ¿no? Que tiene pues 94 años. Efectivamente, es mi problema, sí. Porque la gente que tiene facilidad para movilizarse o para moverse, pues esto va a avisar en cualquier caso, ¿no? Si hay una erupción. Sí. Pero bueno, aún con todo, Mazo está muy preparada para ese tipo de problemas, o sea que estoy muy tranquila, ¿no? Ya. Y tú cuando viviste la experiencia del Teneguía, pues tendría 11 años, sí, bueno, por ahí. No, sí, exactamente. Sí, tenía 11 años. Bueno, fue una experiencia, fue el primer volcán. Y bueno, fue muy desagradable, ¿no? Porque sí, fue el primer volcán, ¿no? Pero yo ahora mismo, sinceramente, te digo que estoy muy tranquila. También es verdad que ahora mismo los movimientos sísmicos no se han notado. Y la gente la población la veo como más relajada, ¿no? Ya. Aun con todo, pues hay una incertidumbre, ¿no? Es normal, ¿no? Ya. Bueno, lo que sí es verdad es que la isla de La Palma, en la serie histórica, es decir, de 500 años para acá, es la que más erupciones ha tenido, ¿no? El Teneguía fue en el año 71. En el 71, recién también me acuerdo que el 26 de octubre a las 14:25, que recuerdo que tenía 11 años, estaba en la escuela, ¿no? Sí. Y todo se vino abajo, bueno, normal, ¿no? Cuando se produce este tipo de erupciones, pues son... Bueno, pero tampoco produjo daño, creo que una muerte, pero por alguien que se acercó demasiado y tragó los gases... Sí, exactamente, fue un pescador, sí. Sí, porque realmente... Fue un error de él. Un error porque realmente no produjo... De ignorancia, porque... Sí, también es verdad que en aquella época pues no se estaba preparado, no había lo que hay ahora mismo, ¿no? Era otra época, ¿no? Pues un abrazo y... gracias. Y mucha suerte. Venga, muchas gracias y un saludo para todos, ¿sí? Venga, hasta luego, Elide. Venga, buenas tardes. Elide Martín, que en este caso vive en Lanzarote, pero que es palmera, tiene familia en La Palma, precisamente ha ido a cuidar a su madre y pues bueno, pues se ha tenido que quedar porque en vista de esta crisis sísmica, lo lógico es que esté cuidando a su madre hasta que se levante ya las alertas, que ahora estamos en el nivel 2, creo, ¿no? De alerta de sísmica. Sí, el amarillo, ¿no? El amarillo. Que bueno, ya en el naranja es cuando hay que... salir corriendo. Hay que evacuar, exactamente. No, pero mira, estaba viendo el otro día un reportaje en televisión
y están bastante bien informados en La Palma, y hay bastante profesionalidad en general entre todas las personas que están, los técnicos que están relacionados con el tema de la volcanología, ¿no? Y incluso tienen previsto no solo a la gente que van a evacuar en la zona esa que sería el epicentro, sino que además tienen unos polideportivos concretos al que llevan a la gente preparado, donde se hace el cribado de quién tiene familia donde quedarse, quién se queda en ese grupo, o sea que está bastante bien organizado, ¿no? Muy bien. Bueno, Usoa, yo me imagino que rápido, porque tenemos ya a Pedro Sanguinet y queremos hablar con él, pero simplemente me imagino que tú lo de los volcanes nunca lo has tenido tan presente como ahora, ¿no? Tampoco ahora, sinceramente, porque La Palma y El Hierro son islas muy jóvenes en las que los movimientos sísmicos y ya el famoso volcán submarino del Hierro, pues lo tuvimos ya también muy presente, ¿no? Y muy cercano en el tiempo. Por lo tanto, es lógico que ocurra esto. Y luego también yo creo que la tranquilidad que han transmitido estas dos personas, pues es la tranquilidad que yo creo que tiene que tener la población de La Palma. En principio porque les están diciendo que los movimientos sísmicos no están teniendo notoriedad, aunque son muchos, y efectivamente son la pista de que algo puede ocurrir, y que esa deformación del terreno de 10 centímetros que ha ido aumentando, sí se empieza a notar en superficie, puede haber una eclosión a corto plazo, pero efectivamente parece, y así lo indica el color de ese semáforo, que cualquier erupción en estas circunstancias no afectaría a la población. Sí, eso es lo que decía ayer, al menos Nemesio Pérez, que es el coordinador de Involcán. Pero él lo que viene a decir que estas cosas, claro, ellos se basan en datos científicos, en lo que ha ocurrido hasta ahora. Eso no quiere decir que pueda haber, en fin, que pueda haber algo peor, pero lo normal, si se cumple lo que hasta ahora ha ocurrido en la serie histórica en Canarias, que creo que son 17 erupciones, 7 de ellas en La Palma, 2 en la isla de Lanzarote, un par de ellas, creo que 5 en Tenerife, estoy hablando de memoria, también una en El Hierro y otra, pues creo que, porque en Gran Canaria, en la serie histórica no ha habido ninguno ni en Gran Canaria, ni tampoco creo, ahora mismo no recuerdo si en La Gomera, tampoco. Bueno, vamos a publicidad y vamos a hablar con Pedro Sanguinet del inicio del curso político. Bueno, pues ya tenemos aquí al portavoz en la oposición de Coalición Canaria, Pedro Sanguinet, que fue también presidente hace 2 años y medio. Don Pedro, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bien hallado, ¿cuánto tiempo? Don Pedro, ¿cómo fue el verano? ¿Tranquilo? Pues con calor, tranquilo. Se pasa mejor el verano en la oposición, ¿no? Cuando se está en la oposición que cuando se está gobernando, ¿no? Bueno, yo le mentiría. No, uno no se presenta para estar en la oposición ni en verano ni en invierno. Bueno, don Pedro, vamos a ver, ¿por dónde vamos a empezar este curso político? ¿Cómo ve el inicio del Cabildo de Lanzarote? Cree que, bueno, ellos están muy eufóricos porque creen que las cosas están económicamente muy bien, que ya prácticamente no lo han dicho así, que se ha acabado la crisis económica, pero sí que empieza la recuperación. Bueno, si con el grado de vacunación que hay en el mes de agosto no hay una cierta mejoría en los indicadores económicos, pues entonces la cosa sería realmente muy preocupante. Yo no tiraría tampoco las campanas al vuelo porque precisamente tenía intención obviamente de hablar de la situación general. Hay datos, no son del mes de septiembre, pero sí de comienzos de agosto, y Lanzarote está bien, pero está bastante peor que el resto de Canarias en cuanto al resto de indicadores, tanto desde la perspectiva de nuevas empresas afiliadas a la Seguridad Social o número de afiliados a la Seguridad Social. Somos la única isla que desciende en este concepto, a pesar de eso, a 31 de julio, y le podía dar muchísimos indicadores. Somos la isla que menos ha crecido en número de autónomos de las 7. En muchos de los casos las referencias son de las islas turísticas, la isla donde más ha aumentado el paro, incluso a mediados de agosto en toda Canarias se mantenía ese aumento interanual, claro, por encima del 50%, el resto de islas, la que más se le acerca a Fuerteventura con un 30%, y así le podría dar muchísimos datos más. Viajeros, la isla que menos viajeros extranjeros ha recuperado de las 4 islas turísticas de todas. Estos son datos del gobierno, no son datos de Coalición Canaria, o la que en menor grado de recuperación de ocupación por número de plazas tienen. Son toda una serie de
estadísticas o el tráfico de Pero pasajeros, en cambio, Pedro, etcétera, etcétera. La sensación es lo contrario, y la sensación sabe que manda mucho en política. La sensación ¿no? en política manda mucho, y el mes de agosto tradicionalmente, claro, considérese que tanto Lanzarote como Fuerteventura, que dependen prácticamente exclusivamente del turismo, el mes de agosto es el mes estrella del año. No estamos en los niveles prepandémicos, pero claro que se nota, que impacta y que puede existir esa sensación, pero los indicadores, ya le digo, no apuntan al menos a ese optimismo, yo creo, exagerado, que en algunas ocasiones propone el gobierno insular. En aquellos aspectos en los que interesa ponerse al lado de las fotos cuando los datos mejoran. Nunca les vi contando lo mal que iban las cosas, o tampoco les he visto al lado de una patera, ¿verdad? Ni hablar prácticamente de la inmigración, uno de los grandes dramas que tenemos en estos momentos. Ahora hablamos también desempleo, ¿no? de la inmigración, por supuesto que es uno de los temas que ocupa y preocupa hoy a Lanzarote y a Canarias. Sí, bueno, yo sobre el tema de la inmigración sí quiero preguntarle, porque a mí hay una cosa que me sorprende muchísimo, ¿no? El Partido Socialista tiene una especie de argumentario que es que la oposición está utilizando el tema de la inmigración como de una forma electoral, o sea, como arma política. Exactamente, como una arma política, ¿no? Entonces, claro, a mí eso me hace mucha gracia, porque claro, cuando el equipo que gobierna, en este caso el Partido Socialista, se va a Madrid, Ángel Víctor Torres va a Madrid a reivindicar que la situación que está provocando la inmigración en Canarias es preocupante, y no le hacen prácticamente caso, entonces hablamos de que le están ninguneando, pero por lo menos Ángel Víctor Torres va a Madrid diciendo, oye, estamos en una situación, pero es que desde Lanzarote ni siquiera se plantea en nada ante el gobierno de Canarias. Entonces, los que criticamos que es una situación que hay que resolver de alguna forma, resulta que se está utilizando como arma política. No lo entiendo. Lo que sí que entiendo es que como eres del mismo partido, estás callado para que tu jefe de filas no se moleste, ¿no? Da la sensación. Yo creo que la sensación que tiene toda Canarias, ¿verdad? Bueno, Lanzarote, como le digo, es que no se habla de este asunto por parte del gobierno insular. Y en este caso parece como si no fuera con un gobierno insular plantarse junto al gobierno de Canarias, como usted bien ha dicho, ante Madrid, donde ni siquiera la comisión que había para estudiar este asunto, lo ha denunciado Fernando Clavijo en estos días, se ha suspendido. Pareciera que no se quiere hablar de esto, se buscan soluciones provisionales. Ya sabemos que es un problema complejo, ya sabemos que Lanzarote, ni siquiera Canarias puede responder por sí misma a un problema que trasciende a la política local, pero es precisamente el Estado quien tiene que dar respuesta, a quien, como usted bien ha dicho, las autoridades locales, ni insulares, ni tampoco la autonómica, le han puesto los puntos sobre las IES y han tomado este asunto una prioridad en su agenda política por su misión política, porque son de su mismo color. Claro que hay que dar un trato digno a toda esa gente, y precisamente de eso es de lo que estamos hablando. Instalaciones tiene el Estado, llevamos muchos años hablando de esto, entonces vale que tampoco se consiguió, pero desde luego lo reivindicábamos y lo exigíamos desde las administraciones locales, y algunas soluciones se buscaron. Ahora es que ni siquiera eso, ¿no? Uso Ibarra. Sí, buenas tardes. Le quería preguntar precisamente si le consta a Coalición Canaria que se estén haciendo devoluciones, sobre todo también de esas personas que se reconocen que no son menores, y el hecho de que ARIA, incluso ya oficialmente y públicamente, ha dicho que están dispuestos a ubicar el SIBE. ¿Qué es lo que impide que se tramiten los permisos para que esta instalación, que tampoco va a salvaguardar a la isla Lanzarote en la llegada de pateras, pero sí va de cierta manera a dar garantías a esos que llegan, para que no tengamos que estar hablando a día de hoy de 8 fallecidos en este 2021? ¿Qué es el principal problema? El drama humanitario y las muertes, ¿verdad? No tengo respuestas a si se están extraditando o no, sinceramente, y cuánto. Entiendo que sí, al ritmo que buenamente... Román Rodríguez dice que prácticamente, lo dijo el otro día aquí, casi todos, más tarde, más temprano, salen de Canarias. Sí, el problema es que sea tarde y mal, y cómo están acogidos durante todo ese tiempo, en lugar de, por ejemplo, como hemos dicho tantas veces, en unas instalaciones que tenían capacidad para albergar hasta 800 personas cuando funcionaba ese batallón de infantería, y que hoy está absolutamente obsoleto,
y malviven, ¿no? en precarias condiciones. Eso en cuanto a la extradición, en cuanto al por qué no se instala el CIBE, es que le está haciendo usted la pregunta a la persona equivocada, que lo explique el gobierno, por qué no funciona de una vez, por qué no se instala, mejor dicho. Ayer Manolo para que funcione el CIBE, por qué no se despliega al frente, por qué la política de Estado no le da la importancia que tiene a Canarias como por frontera sur de Europa, como sí se la da en el sur de España, ¿verdad? Es algo realmente inaudito. Bueno, la explicación se sirve por aportar algún dato. Pedro, ayer tuvimos al senador del Partido Socialista y dijo que esto viene desde la época de Rajoy. 3 años tuvo Rajoy, dice que escondido, el radar en un cuartel de la Guardia Civil. Y ahora el PSOE lleva 2 años también con el radar buscándolo, escondido también, porque dice que todo eso, tanto en la época de Rajoy como en la época del Partido Socialista, fue Aría y el Cabildo de Lanzarote quienes se negaron a darle los permisos pertinentes para la instalación de ese radar en Guinate, porque evidentemente no le podían dar permiso, porque como bien sabes, es un paraje natural. Mire, es verdad que desde el Departamento de Medio Ambiente y con la norma en la mano se hicieron informes negativos, pero no lo es menos que cuando el Estado, por una razón de interés general o nacional, ha querido, hizo unas instalaciones militares, no las del radar antiguo, sino las últimas que se hicieron cuando hubo movimientos en las islas ecologistas, y lo hizo por interés, en este caso, de defensa o estratégico. Me parece a mí que este asunto, y estamos hablando de un radar, no estamos hablando de una instalación militar de miles de metros cuadrados como la última que se hizo por el artículo 1, el Estado puede hacerlo, ¿no? Y de hecho es que desde el Ayuntamiento sí de hecho, lo va a hacer ahora sí, lo va a hacer ahora sí. Pero porque nadie puede con forzar... respecto al radar de Guinate, se apuntó desde el Ayuntamiento hace poco que no dependía de una licencia municipal, estaba exenta de ella, por lo tanto la responsabilidad ya no es del propio consistorio. Aún así parece que tienen interés, ¿no?, en facilitar o buscar una ubicación más apropiada. Evidentemente, si se hubiera querido, se hubiera instalado. Si no estuviera exenta, el Estado puede, por interés general... de hecho, lo ha hecho en otras instalaciones. Incluso por seguridad, ¿no? Ya no solo por razones monetarias, sino también por seguridad. Ya lo ha hecho en el pasado. Es verdad que un presidente de Cabildo, presidenta, no puede forzar un informe de medio ambiente que diga que se puede hacer donde, de acuerdo con lo que, por cierto, tampoco está en vigor, que es el PRUC del archipiélago Echenijo, no se podía hacer. Pero soluciones hay, desde luego. El problema es que no está como una prioridad en su agenda. ¿Usted ha oído a la presidenta hablar a Dolores Corujo de la inmigración o de este problema? ¿O asistir Yo no lo he visto. Poco, de verdad, de este tema, porque consideran ellos que es un tema que en fin, que es recurrente y que no es un tema ahora mismo donde ellos tengan capacidad de intervención. Es decir, ellos consideran que aquí los que tienen competencia, como bien sabe usted, es en el tema de los menores nada más, porque el resto es competencia del Estado, ni siquiera del gobierno de Canarias. Pero bueno, es del mismo color político. Algo se podría hacer. Por cierto, don Pedro, hablando antes que se me olvide, en verano ustedes sacaron una nota, en este caso Coalición Canaria ha llevado el asunto de Juan Manuel Sosa al Parlamento de Canarias. Se ve que no ha tenido mucha repercusión aquí en Lanzarote y lo han tenido que llevar a ver si consiguen algo más en Canarias o qué. Sí, el portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento, Barragán, ha terminado poniendo los hechos en conocimiento de la intervención general de la comunidad autónoma. Nosotros no sabemos ya ni en cuántos, ni a través de cuántos diputados o consejeros del Cabildo hemos preguntado. Lo cierto es que desde que el 14 de mayo, cuando alertamos de que pudiera estar ocurriendo los hechos que finalmente parecen confirmarse, la presidenta nos respondió entonces, han pasado 5 meses textualmente de que estaba convencida de que la situación del consejero respondía a la legalidad y que cualquier duda sería aclarada en los próximos días. Han pasado 5 meses desde entonces. También habló de maldad de Coalición Canaria, de desvergüenza de Coalición Canaria. Yo creo que debía ser su mala conciencia y de que eso tiene un nombre. Eso tenía un nombre lo que estábamos haciendo. Yo creo que lo que tiene un nombre es lo que está pasando. Me parece un escándalo de proporciones monumentales. Es verdad que al cabo de un mes la presidenta nos respondió y por escrito, literalmente, que no le correspondía al Cabildo dar explicaciones, que preguntásemos en todo caso a la Consejería de Sanidad porque él era un funcionario. ¿Y eso hicieron? Eso hicimos. Preguntamos a Sanidad y nos remitió a Función Pública,
que preguntáramos a Función Pública por qué él era un funcionario y de cuál era su condición. Es decir, se han ido pasando la pelota unos y otros. Ocurre que, sin embargo... Función Pública al final? Sí, sí. Es que, de hecho, lo hemos denunciado. Y lo que hemos denunciado es que hay más de 100.000 euros de cobros indebidos han tenido la callada por respuesta, tanto de Dolores Corujo como de Ángel Víctor Torres y, por supuesto, de Juan Manuel Sosa. Ya se sabe qué ocurre con quien calla, ¿verdad? Y respondió, porque el Departamento de Recursos Humanos, a instancia del Cabildo, sí preguntó a Función Pública que a quién correspondía pagar el sueldo de Juan Manuel Sosa, si a Sanidad o al Cabildo de Lanzarote. Y lo cierto, hoy como sabía que íbamos a hablar de esto y no me quiero equivocar, es que de manera inequívoca, más allá de otras disertaciones jurídicas, Función Pública responde. Un informe al que hemos tenido acceso, no me pregunte usted cómo, porque hemos pedido por activa y pasiva el expediente a la presidenta y por supuesto al gobierno, y nadie nos ha dado hasta la fecha ni un solo documento. ¿Es decir, lo han cogido de manera irregular? ¿El qué? El informe. Irregular, no. No hemos tenido acceso a él de manera formal. No oficial, digamos. No oficial. Pero lo hemos visto. Y dice exactamente que a día de hoy se encuentra en situación de servicios especiales desde junio de 2019. Bueno, a día de hoy de la emisión del informe. Por haber sido nombrado consejero y portavoz del grupo político. ¿Qué es la condición que perdió en diciembre del año 2019 para seguir cobrando de sanidad? No olvidemos, este es un dato muy importante, que le pudieron liberar entonces con cargo al Cabildo. Pero claro, son 2.000 euros menos de sueldo. Sí, porque hay que aclarar que José Manuel Sosa cobra el sueldo de médico que era muy superior a lo que cobra un liberado. Cerca de 5.000 euros al mes frente a los 2.500 euros que cobra un consejero del Cabildo. Estamos hablando de netos. Además, él siempre lo dijo. Por eso le nombramos portavoz de Coalición Canaria. 2.000 euros más al mes. Los ha venido cobrando íntegro. Ocurre que concluye el informe, porque perdió esa condición y ese derecho. Dice textualmente, la administración competente para proceder al abono de las retribuciones de la persona interesada como consejero, con delegación especial en sanidad del Cabildo, ha de ser el Cabildo de Lanzarote desde el 30 de diciembre de 2019. Eso lo dice Función Pública. Eso lo dice Función Pública. Luego, de manera implícita e inequívoca, nos está diciendo, le hemos pagado, sanidad le ha pagado de manera indebida, ha habido cobros indebidos del consejero superiores a 100.000 euros si multiplicamos por los 20 meses que lleva cobrando sin ir a ejercer como médico y sin tener derecho a hacerlo, por cuanto perdió aquel derecho. Yo creo que estamos ante un contubernio político e institucional de proporciones monumentales que efectivamente tienen un nombre y no se lo voy a poner yo, como decía la presidenta, y nosotros exigimos, por empezar al consejero, pero también a la presidenta que mantiene a ese tránsfuga en su gobierno, que nos aclare muchas cuestiones. La primera es si va a mantener en su gobierno, si se confirman que efectivamente ha habido cobros indebidos de más de 100.000 euros porque el consejero no lo comunicó. Pero hay algunas preguntas, quizás la más importante, la última de ellas. Hay muchas en el aire en estos momentos que tendrá que responder el gobierno. ¿Por qué sigue cobrando a día de hoy? Porque ahora ya lo saben. Función Pública nos ha dicho que no le debemos pagar. Pedro, usted lo lleva esto pidiendo desde hace ya muchos meses. El tema es que yo veo que nadie contesta nada. Al final, políticamente digo. Y lo pueden obligar. Hombre, ahora lo pueden que la intervención ya ha tomado conocimiento, antes o después pedirá, supongo yo, estos informes a Función Pública, que insisto, nosotros no tenemos de manera formal y oficial, y comunicará a Sanidad Pública si es verdad que le siguen pagando, que por qué le siguen pagando, si Función Pública ya ha dicho que no corresponde a Sanidad Pública pagarle. Se le va a pedir el reintegro de esas 100.000 euros de cobros indebidos, entendemos que sí. ¿Quién los va a pagar? En definitiva, ¿se abrirá algún expediente por haber cobrado indebidamente más de 100.000 euros? Y lo más importante en estos momentos, fíjese usted a nivel local, ¿pretende la presidenta liberarlo con cargo al Cabildo de Lanzarote a partir de ahora? Porque yo creo que esa es la clave de la cuestión. ¿Y qué pasaría si lo libera ahora? Bueno, ahora pasaría que como está expulsado de Coalición Canaria no debiera poder liberarle. Ocurre algo tan rocambolesco que el gobierno acordó en pleno, así lo ha determinado el secretario, que debía ser al pleno, y esta es una cuestión que no discuto. Lo cierto es que el gobierno aprobó en pleno que este señor de Coalición Canaria
miembro de su gobierno, no es miembro de su gobierno, sino de la oposición, de Coalición Canaria. Es realmente grotesco. No sé si esto se puede llegar a entender. Según el secretario, esto lo debe decidir el Pleno. Es verdad que él hizo un informe, que no se habían cumplido las formalidades extrínsecas. Nosotros creemos que a día de hoy sí. Precisamente hoy presentaba alegaciones a la propuesta de expulsión. Creemos que esta vez sí, bien armado el expediente por enésima vez, porque lo que no puede ser es que el gobierno nos diga que un miembro de Coalición Canaria, ¿por qué no se presentó por San Borondón? San Borondón no se presentó a las elecciones. Que el gobierno nos imponga que un miembro de Coalición Canaria que está en su gobierno no está en su gobierno, sino en Coalición Canaria, para poder liberarle, porque si pasa no adscritos, como debiera estar, todo expulsado, tránsfuga, no puede mejorar su situación económica. Eso es para que usted vea cómo se puede retorcer las cosas. Sí, y eso sí que tiene un nombre y eso sí que es un control. Y sobre todo, aunque nosotros no tuviéramos razón, ¿cómo es posible que a la opinión pública no se le dé una explicación 5 meses después, la presidenta, después de decir que en días estaría aclarado? De todas maneras, Dolores Corúa ha dicho aquí mismo cobra de las arcas públicas? Que no es un tránsfuga, Lo ha dicho aquí mismo. Que para ella el señor Sosa, Juan Manuel... ¿Y le explicó quién le paga? ¿Y por qué? ¿De las arcas públicas? Dijo que iba a explicarlo. ¿Lo dijo que lo iba a explicar? Que iba a explicar. ¿Cuánto hace Pero eso? en el Pleno, que es donde corresponde. Dijo. Hombre, yo lo que creo sobre esto, que creo que es un tema que no dan explicaciones porque es difícil dar las explicaciones desde el punto de vista del gobierno. Yo creo es que no las tiene. No, es que no tiene, y es más, y va a decir probablemente lo que ha dicho el señor Saginés, que de entrada, por ejemplo, ese informe de función pública no les ha llegado todavía, no tienen conocimiento y están, pues eso, intentando ver cómo salen de este embrollo y saldrán pues liberándolo probablemente y diciendo eso, es decir, que se presentó como San Borondón y que por tanto no es un tránsfuga. Eso es lo que intentarán decir, estoy convencido. También, a día de hoy, ha sido expulsado oficialmente y con todas las de la ley de Coalición Canaria. Yo creo que precisa y justamente a día de hoy o de mañana, sí, porque reiniciamos el expediente por enésima vez, como si de un acto administrativo de la institución se tratara, para no dejar ningún resquicio, con doble periodo de alegaciones al consejero, y efectivamente él sigue sosteniendo que eres un miembro de San Borondón. Ocurre que eso el secretario en su primer informe ya despejó que desde luego eso no tenía ningún fundamento, porque en San Borondón no existe en el Cabildo de Lanzarote ni hubo ningún acuerdo electoral formalmente establecido, por lo tanto es un miembro puro y duro de Coalición Canaria a día de hoy expulsado. A todas estas, yo sé que este no es el principal problema, ni muchísimo menos de la ciudadanía, pero sí un escándalo, yo creo, político que va a tener consecuencias para más de uno. Hasta entonces, porque si él no comunicó su pérdida de condición de portavoz, el supuesto delito lo habría cometido él. Si lo hizo, habrían otros implicados, pero es que ahora el gobierno ya sabe que le está pagando sin tener derecho. Don Pedro, y ya rápido para terminar, porque queremos tratar 2 temas más, pero ya para terminar con este asunto, la presidenta del Cabildo, Dolores Corúa, dijo que, hombre, que usted tampoco era la mejor persona, o la persona que debería de sacar esto a la luz pública, porque también el señor Juan Manuel Sosa se transfugó para apoyar a Coalición Canaria en la anterior legislatura. Pero es que cuando Juan Manuel Sosa en la pasada legislatura supuestamente se transfugó, las circunstancias no tenían absolutamente nada que ver. No cobró indebidamente 100.000 euros del gobierno. Él sí era miembro único de Nueva Canarias. Es decir, que usted no lo critica tanto porque sea tránsfuga, sino por el hecho de que esté cobrando de manera irregular. Es que lo segundo es lo realmente grave. Lo otro es una cuestión ética y moral que sobre su conciencia recaerá, lo de la legislatura pasada o mandato pasado y este. Pero hay una enorme diferencia, vuelvo a insistir. La ley de función pública lo que dice es, si usted es portavoz o miembro único de su partido, y él era miembro único de Nueva Canarias, que no le pudo expulsar porque entonces sí hubo una coalición electoral, a diferencia de ahora que no la hay. Desde un punto de vista administrativo la realidad es absolutamente diferente, distinta. Además, el secretario certificó que no era tránsfuga en el pasado mandato también. Vamos a ver en qué acaba todo esto, pero desde luego que... Vamos a cambiar de tema, por favor. Yo le quiero preguntar por esta nota de prensa que, bueno, que nos ha dejado a muchos pensando qué es lo que está pasando en este Cabildo Insular de Lanzarote, ¿no? Y relativo a, pues bueno, al tema de los contratos que está haciendo el Cabildo y que al parecer, bueno, según ustedes, la presidenta cuadruplica los límites para contratar a dedo. Es decir,
esto es el titular de la nota de prensa de ustedes, pero además en esa nota de prensa se habla de que en el próximo pleno se hablará efectivamente de que esto, aunque no sea ilegal, que supongo que no será ilegal, pero sí tiene, bueno, pues una especie se hace para apoyar a los estómagos agradecidos, poco menos, ¿no? Y que hay una serie de contratos que pueden ser incluso a lo mejor fraudulentos, ¿no? Bueno, si ilegal no, desde luego creemos que lo han hecho de manera cuando menos irregular y sobre todo han hecho lo contrario de lo que presumen. El gobierno sacó en agosto, cuando aprobó esto, una nota de prensa presumiendo pues de que habían aprobado unas directrices para garantizar, decían textualmente, la mayor transparencia, ¿no? Y el marco jurídico adecuado en la contratación. Estamos hablando de contratos menores, ¿vale? Para que los espectadores nos entiendan. Porque los mayores, la verdad es que cuando le hablaba antes de los indicadores de lo mal que va la isla, alguien preguntará, pero bueno, ¿y usted qué habría hecho? Mire, más allá de exigir planes de rescate para Canarias, Lanzarote especialmente, mejor dicho, y Fuerteventura, que no los hay, ni del Estado ni de la Comunidad Autónoma, ejecutar tus presupuestos, ¿no? Fundamentalmente hablamos de contratos mayores. Este año, cuando tengamos los datos de 2020, comprobaremos cómo el gobierno de Canarias, que es lo que está en nuestra mano hacer, va a tener récord, no de presupuestos pintados, que lo tuvo, 80, 90 millones fueron, ¿verdad? Casi 90. Yo creo que cerca de cero va a ser el grado de inversión, salvo aquello que ya estaba en curso. Los centros educativos de Playa Blanca, Daría, el puerto de Playa Blanca, que el otro día se sacaba una foto la presidenta, o el búnker, todo lo que estaba adjudicado. Nada nuevo del gobierno de Canarias, aquellos millones de carreteras, etcétera, etcétera. Pero es que el Cabildo de Lanzarote, ¿recuerdan que denunciamos que había ejecutado un 7%? Decían que no había terminado el año. Es verdad, lo han mejorado. Han ejecutado un 9% de las inversiones previstas. Ya está la liquidación. Es decir, de cada 100 euros que el Cabildo previó invertir, 91 quedaron sin invertir. Claro, esto nos indica, cuando se está muy concentrado en la propaganda, como esta de la que estamos hablando, y no se centran en ejecutar, es verdad que siempre fueron bajos, pero de récord histórico como estos, nunca. En su época también... Sí, cuando menos un 17, un 18, el resto un 30, un 40, poco de lo que se prevé. Que nunca se entiende por qué no se puede. Pero cuando nos quedamos en un 7 o en un 9, justo cuando más lo necesitamos, el tema es terrible. Usoa, última pregunta, si tienes una distinta. Pero es que en realidad no le he respondido a la pregunta. ¿Ah, no? No. Pues no, porque lo que ha dicho la presidenta es... Está usted como Dolores Corujo. Se lo resumo, Jorge. Luis Arraez propuso y aprobó el Consejo de Gobierno que a partir de 5.000 euros había que pedir 3 presupuestos siempre, se tratara de obras o de servicios. En los contratos menores, que son hasta 15 para obras o servicios y hasta 40 para servicios y suministro y hasta 40 para obras. ¿Qué ha hecho este gobierno? Pues ahora se puede contratar sin pedir 3 presupuestos, es decir, a dedo, a quien usted decida, para obras hasta 20.000 euros. No 5, sino 20.000. Es decir, 4 veces más se puede adjudicar a dedo cualquier obra en el Cabildo de Lanzarote. Y para cualquier suministro o servicio, hasta el doble, hasta 10.000 euros sin pedir ningún presupuesto. Esto es legal, esto contraviene las recomendaciones de una oficina que creó el Ministerio de Hacienda justamente para promover la concurrencia, la transparencia, para ahorrar. Todo eso se lo ha cargado este gobierno de Dolores Corujo en el Consejo de Gobierno de agosto y en el de septiembre. La consejera de Hacienda, como quiera que se hizo, sin informe jurídico, sin informe de intervención, propuesto por la directora de ordenación del territorio, una serie de, sin derogar las instrucciones del 2018 que se aprobaron cuando yo era presidente y Luis Arraez consejero, sin derogarlas, en fin, una serie de cuando menos irregularidades, no ha querido asumir la responsabilidad. ¿Y qué han hecho? A partir de ahora y por primera vez en la historia, cada uno de los 13 consejeros, 13 reinos de taifa, va a tramitar, formalizar y firmar sus respectivos contratos. Y la delegación que para eso se había hecho en la consejera de Hacienda, ahora se ha delegado en 13 consejeros y cada palo que aguante su vela o cada cual que haga esos favores a lo que usted se refería. A mí me parece que efectivamente se está presumiendo justamente de lo contrario de lo que se está haciendo, que es huir de la transparencia, de la concurrencia, de la competitividad en los menores y en todo.
Pero es que no tenemos más tiempo y me gustaría que Usoa hiciera una última pregunta. Sí, quería preguntarle, porque ha sido noticia más estas semanas atrás, la parálisis que en teoría está sufriendo el Consejo de la Reserva de la Biosfera. ¿A qué achaca usted, esta dilación en la convocatoria de ese Consejo? Y también si realmente se está desmantelando o está perdiendo enteros la Oficina de la Reserva de la Biosfera, que es algo que también se planteó aquí por parte de la actual consejera. Bueno, la pregunta se responde por sí sola. Cuando usted tarda en constituir siquiera 2 años y pico con el pretexto de la pandemia, cuando en marzo ya habían transcurrido 9 meses para haberlo constituido, el órgano más multiparticipado como consultivo de la presidencia, me refiero a agentes políticos, sociales, institucionales, económicos, ONG, sindicatos, gobiernos, en fin, gabinete científico, ha prescindido por completo de ese departamento porque ella y Carlos Espino se sobraban y bastaban para afrontar esta crisis. Además, efectivamente, es verdad que algunos se han incorporado, pero sobre todo se han desplazado algunos de los técnicos más notables que tenía el departamento también. Esto es público y notorio. Las razones había que preguntárselas. Bueno, si usted se refiere a la coordinadora del proyecto, en este caso Ana Carrasco y a Quino, aquí ha dicho, el otro día lo decía en este caso la Ariagona, la consejera, que eso es mentira totalmente, que están de baja laboral, pero que no se ha desplazado. No, yo no me refería a ellos, me refería a otros técnicos. Ellos sí están de baja laboral, por razones personales. ¿Pero qué departamentos, a juicio de usted o de Coalición Canaria, que son estratégicos, en este momento están infradotados o siguen infradotados? Fundamentalmente, si tuviera que señalar a uno, creo que la Reserva de la Biosfera, que marcó una línea estratégica para un verdadero desarrollo sostenible de la isla con influencias en todas las áreas de gobierno, es probablemente el área más despreciada, siendo más necesaria que nunca por parte de este gobierno. Pero no tenemos que ir, pero en 20 segundos, simplemente, ¿qué le parece el tema de Blas Acosta? Como sabe, ha sido imputado en 2 causas, una ya llegó a juicio oral, el caso Gesturpa o algo así que se llama, y ahora el caso La Pared. En este caso se le pide 3 años de cárcel a la Fiscalía. Y ya se ha señalado juicio oral, aunque es verdad que según fuentes internas del Partido Socialista en Fuerteventura han presentado un recurso a esa decisión del juez de abrir juicio oral. ¿Tiene que dimitir? A mí me parece que el Partido Socialista tiene una doble vara de medir. Ahí están las hemerotecas de cuando a mí me abrieron un juicio oral y las palabras de Dolores Corujo exigiendo mi inmediata dimisión, y como me pongo el parche antes que la herida, yo no sé si tiene o no que dimitir ya el Partido Socialista con su código ético. Lo que sí denuncio es su doble vara de medir en función de quién se trata. Lo que sí aprovecho es, cuando se trata de establecer la comparativa, hay que recordar que en mi caso el fiscal pide el archivo de las actuaciones, que no hay acusación, a diferencia de en su caso que sí la hay, y que además el fiscal pide 3 años de inhabilitación y 3 años de prisión y 9 de inhabilitación. Uno es por corrupción urbanística, el otro una presunta prevaricación administrativa, cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver. Doble vara de medir del PSOE de manera indudable, ¿no? Don Pedro, nos hemos pasado ya 3 o 4 minutos de nuestro tiempo pactado. Muchas gracias. Hasta otra ocasión. Tendremos oportunidad de seguir hablando desde la oposición de las cosas que se hacen o no se hacen según Coalición Canaria bien en el Cabildo de Lanzarote. Usoa, muchas gracias. También a Valentín. Saludos. Y nosotros, no es una amenaza, pero el lunes estamos aquí a la misma hora. Buenas tardes.